Cristo fue entregado a la muerte para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. La lectura del Santo Evangelio, tomado del que escribió San Juan, del capítulo 11, versículos del 45 al 56, nos pone cada vez más en el contexto de lo que celebramos en la Semana Santa. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz y el evento más importante, su gloriosa resurrección. Veamos cómo los judíos incrédulos tramaron y decidieron la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y se quedó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los judíos, hermanos, en general, los incrédulos, ya la traían en contra de nuestro Señor Jesucristo. No aceptaban sus enseñanzas, lo tachaban de blasfemo, que no respetaba el sábado, que era un peligro para la fe, para su fe judía, ni cristiana ni católica, me equivoqué, para su fe judía. Bien, pero la gota que derramó el vaso fue la resurrección de Lázaro. Cristo tenía en Betania, un poblado cerquita de Jerusalén, a unos amigos que eran 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Era muy, pero muy amigo de ellos. Ellos lo querían de una manera excepcional. Cuando Cristo llegó, Lázaro había muerto. Ya olía, ya tenía 4 días de muerto, ya estaba descomponiéndose en el sepulcro. Pero Jesús lo resucitó con el poder que le corresponde solamente a Dios. Qué hermoso, ¿no? El poder de Cristo, el poder de Dios manifiesto plenamente, el poder de vencer la muerte, porque Dios es un Dios de vida, es el que da la vida. Y entonces muchos judíos que habían ido a consolar a las hermanas de Lázaro, o sea, a Marta y a María, presenciaron este acontecimiento milagroso y muchos se rindieron ante la evidencia. Muchos que hasta ahora no habían creído, creyeron. Pero otros más
fueron rápidamente a la ciudad, a Jerusalén, que no dista sino unos 2,5 kilómetros o quizás 3, para contarles a los sacerdotes y a los fariseos lo que Jesús había hecho en Betania. Y entonces comentaban, ¿qué será bueno hacer? Este hombre no deja de hacer prodigios. Ahora sí reconocieron que Jesús obraba milagros, pero discutían qué vamos a hacer, porque si lo dejamos seguir haciendo lo que quiera, muchos, pero muchos van a creer en él. Y entonces se va a armar una revuelta. Y eso no nos conviene a nosotros, porque los romanos, que eran los que dominaban el país, van a venir en son de guerra, van a destruir nuestro templo y van a destruir también la nación. Entonces el que era el sumo sacerdote ese año, llamado Caifás, uno de los dos, el otro era Anás, les dijo, ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera y no que toda la nación perezca. Y desde ese momento tomaron la decisión en el Sanedrín, porque convocaron al Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, era un grupo de judíos, 72 en concreto, 6 de cada una de las 12 tribus, eran supuestamente ancianos, sabios, juiciosos. Era la autoridad que los romanos les permitían tener, el Sanedrín. Pero qué cosa tan lamentable que los custodios de las cosas de Dios sean quienes precisamente tramen y lleven a cabo la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero no había llegado el momento todavía, por eso dice San Juan, por esta razón Cristo ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a una ciudad allá cerca del desierto, junto al río Jordán, llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. La fiesta de la Pascua estaba próxima, y Cristo iba a morir en la Pascua precisamente, en viernes. El mero día de la Pascua era el sábado. Pero cuando ya se acercaba más la Pascua, es decir, la fiesta principal de los judíos, porque había otras, muchos judíos habían llegado a Jerusalén con anticipación para purificarse, para participar, según ellos, de manera digna y conveniente en la celebración de la Pascua, en la que conmemoraban su liberación de la esclavitud de Egipto. Pero ya conocían a Cristo muchos, por eso se preguntaban, ¿qué pasará? ¿No irá a venir a la fiesta? Y claro que Cristo iba a llegar a esa fiesta, a celebrar la Pascua definitiva, porque esa sería la última ocasión en que Cristo fuera a Jerusalén y allí padeciera la pasión. Allí muriera por el género humano y ahí resucitara. Nosotros, hermanos, debemos estar atentos para no caer en la incredulidad. Es muy lamentable ser un incrédulo. Es feo tener una fe pequeñita. Es feo confiar poquito en el Señor. Pero también evitar estas cosas que el Sanedrín, los principales de los judíos, hicieron, tramar la muerte del justo. No podemos, no debemos estar nunca condenando a ningún justo, mucho menos al Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, no podemos descargar simple y sencillamente la culpa en los judíos que dieron muerte al Señor, porque la muerte del Señor tuvo como finalidad liberarnos de los pecados. Y los pecadores no solamente fueron los judíos, también lo somos nosotros. Es decir, también nosotros somos responsables de la muerte de este justo, Jesucristo, el Redentor del mundo, Señor y Dios nuestro. Que el Señor perdone los pecados que lo llevaron al Calvario.
ten compasión de todos nosotros, Señor Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre.